primero la Copa de Campeón. Bueno, me recuerdo concretamente las palabras del rey, que fueron simplemente las de decirme en primer lugar que se consideraba muy satisfecho, que nos creía merecedores del triunfo y que yo no se atrevió a decir, lógicamente, pero yo pensé que en su fuero interno, aparte de haber ganado el Betis aquel partido, era también como una especie de victoria política, puesto que los vascos estaban en aquel entonces en un momento álgido del separatismo vasco y eso, y yo considero que en aquel entonces el haber ganado el Betis era un equipo nacional, ¿no? Yo pienso que eso no me lo dijo, pero lo que se decía en los preámbulos y después del partido era una victoria de un tipo, diríamos, que había ganado el equipo nacional contra un equipo que en teoría no se sentía en aquel momento. Pero vamos, yo pienso que esas fueron las anécdotas principales de esta victoria. Con la Copa ya en su poder, los jugadores béticos celebran alborozados un triunfo conseguido contra todo pronóstico, conscientes del fantástico logro alcanzado en Madrid. Los héroes de aquella jornada pasan la copa de mano en mano y un exultante Rafa Iriondo es llevado a hombros por los miembros de su plantilla. La fiesta en el césped del Manzanares es inmensa. Jugadores que han padecido lo indecible desde el banquillo, como Rogelio, descargan por fin todo su júbilo contenido. La temporada posterior al título de Copa resume el peculiar espíritu del Betis. Con uno de los mejores equipos de España, el conjunto bético descendió a segunda división tras una aciaga liga, apenas endulzada por el buen comportamiento en la Recopa de Europa. La trayectoria en la segunda división fue totalmente irregular, ya que la potente plantilla no lograba adaptarse a la categoría. Entonces coincidió que teníamos una liga, teníamos la Recopa, teníamos después la Copa y bueno, yo me acuerdo que aquel año dormía más con Sabaté que con mi mujer, ¿no? Porque cuando no estaba en la concentración estaba de viaje y prácticamente el descanso tampoco fue el que yo creo que deberíamos de haber tenido. Eso hace que, bueno, que con los equipos más endebles era como con los que prácticamente nos metieron en segunda. Abocó que cuando nos dimos cuenta estábamos metidos en una zona que era impensable con aquel equipo. O sea, ese equipo había muchos partidos que tenía 3 y 4 internacionales sentados en el banquillo. O sea, era impresionante la plantilla que teníamos de esos 12 o 13 que jugábamos siempre y decías, bueno, ¿esto cómo puede ser? Y cuando nos dimos cuenta ya no había solución. El Betis obtuvo el ascenso en un dramático partido ante el Granada, un 17 de junio de 1979, en el que no podía perder. Fue una calurosa jornada en la que se impuso por 2-1 con tantos de Benítez y Hugo Cabezas. Era el 7º ascenso del Betis a la categoría máxima. Los 80 fueron años de tranquilidad para el club verdiblanco. El equipo se asentó sólidamente entre la élite del fútbol español y sus aficionados pudieron disfrutar con una estabilidad desconocida. El Betis se desprendió de la etiqueta de equipo ascensor y se paseaba con orgullo por los campos de primera. A pesar de todo, siguió fiel a su filosofía y hubo momentos en los que vio muy de cerca el fantasma del descenso. Tras conseguir burlarlo, la fiesta comenzaba en el mismo vestuario. Ya se ha salvado en división primera, ya se ha quedado en división primera, ya se ha quedado. Y al que le pese que se tome por culo, y al que le pese que se tome por culo, si le parece. Sin embargo, la década de los 80 finalizaría con un nuevo descenso a segunda tras una frustrante promoción ante el Tenerife. Afortunadamente, el Betis recobra su lugar en la primera división de forma matemática en la jornada 37. El equipo de Cardeñosa necesitaba vencer al Sabadell en el Villamarín y a la vez que el Coruña perdiera en Jerez. Y casi sucedió así. Los verdiblancos empatan a 1 y el Coruña pierde por 3-1.
El Betis llegaba a la última jornada con el billete del ascenso en la mano. A las puertas de la celebración del último Mundial de Fútbol, el conjunto bético logra su 9º y hasta ahora último ascenso a la División de Honor. La ciudad de Burgos es tomada prácticamente por los seguidores verdiblancos en la penúltima jornada de la Liga 93-94. El Betis había realizado una segunda vuelta memorable que le permitía llegar con aspiraciones al tramo final de la Liga. Para entonces, Ruiz de Lopera había decidido sustituir a Kresic por Serra Ferrer en el banquillo, consiguiendo cambiar el rumbo de un equipo algo desorientado. La victoria en Burgos devolvería al Betis a la máxima categoría. Una oportuna acción de Marque llevó la locura a las gradas del plantío, en las que se encontraban más de 8.000 aficionados verdiblancos desplazados desde Sevilla. El Betis, plenamente confiado en el éxito, cerca una y otra vez la meta burgalesa. Aquino establece el definitivo 0-2 con un lanzamiento de falta desviado por un defensa local. Serra Ferrer ha conseguido el milagro. El carismático Rafael Gordillo también participó del éxito en el césped de un plantío convertido en fiesta verdiblanca en cuanto el árbitro decreta el final del partido. El siguiente partido ante el Español, el último de la Liga, finalizó también con victoria bética por 2-1. El ascenso a primera hará que Sevilla se llene de banderas verdiblancas. Pero la ambición de Serra Ferrer no ha terminado con la presencia en la División de Honor.